Cristo fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro
José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y le llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Cuando venimos a los pies del Señor y aceptamos a Jesucristo, el Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Allá en Hebreos 12, así lo menciona, que debemos correr siempre, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesús. Y que veamos nosotros su ejemplo. Por supuesto, muchas cosas, como humanos que somos y como pertenecemos a esta humanidad caída, muchas cosas vienen a nuestra vida. Muchos problemas, muchas crisis vienen a nuestra vida. Y sí, estas crisis hacen mella en nuestra vida. Y cuando digo hacen mella, o sea, golpean nuestra vida a tal punto de hacernos no solamente tambalear, sino caer. Y muchos dicen, yo ya no quiero saber de esto porque solamente sufrimiento ha venido a mi vida por caminar en el camino correcto. Pero miren, el Señor no nos ofreció que nos va siempre a mantener alegres, que nada nos vaya a pasar. No nos prometió que íbamos a vivir una vida fácil, pero sí Él nos prometió estar todos los días con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Y claro, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esa parte, porque esperamos, como a todos los demás, que nos sucedan cosas alegres, buenas, sin ningún problema. Y está bien, somos humanos y por supuesto todos queremos que nos vaya bien, ¿cierto? Pero, y al hablar de crisis, había dicho que las crisis hacen mella en la vida, y al hablar de crisis no solamente se trata de cosas materiales. Sí, a veces ponemos la mirada en que no tengo trabajo, y claro, no tengo dinero, cosas materiales. Y sí, es difícil conseguir trabajo, y sí, estoy en una crisis y no tengo dinero. Pero una crisis no solamente se refiere a cosas materiales, porque puede ser de que tú tengas un buen trabajo, una buena casa, un buen sueldo, que no te falte nada materialmente, pero tu familia es un desastre. Entonces tienes una crisis familiar. Y claro, las cosas materiales no te van a ayudar a solventar esa crisis familiar, aunque muchos lamentablemente creen que el dinero lo puede resolver todo, pero no es así. O puede ser de que tengas una familia muy bonita, ¿y quién no lo quiere tener? Como dije hace un rato, sí, pero no tienes trabajo, no tienes dinero, entonces tienes una crisis económica. Pero claro, es más preferible tener esa crisis económica, pero que tu familia esté en el camino correcto, por supuesto. Pero de todas maneras son crisis que sí hacen mella nuestra vida. Y estas crisis no respetan a nadie, por supuesto, llegan en cualquier momento. Recuerdo allá en el año 2002, ya tenía yo un trabajo, me había graduado y tenía mi trabajo. Yo recuerdo, y entonces me fui de vacaciones donde un amigo que es pastor David Ormachea, allá en California. Y estuve en su casa por Navidad y por Nuevo Año. Y vine y llegué justo a las 7 u 8 de la mañana directo al trabajo. Y al mediodía se acerca mi supervisor y me dice que hasta el 15 de enero tenía trabajo.
Miren, claro, no porque yo había hecho algo malo, sino porque siempre cuando la economía no está bien en una empresa, siempre recortan personal. Y lamentablemente, como yo era nuevo, entonces había estado como un año ahí, tal vez menos. Entonces, sí. Y claro, si tú no tienes dinero, no es que se te acabó la vida, pero ya no tienes para pagar tu renta, si tienes un carro o muchas cosas. Y ahora nuevamente la complicación de tratar de buscar un trabajo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos. Y sí, las crisis vienen sin dar aviso. Y claro, y si no respetan a nadie, llegan a cualquier momento. La semana pasada habíamos hablado sobre la vida de José. Y vimos de dónde él provenía, cómo pasó las dificultades. Y dice la palabra ya en el capítulo 37 de Génesis que era José de 17 años y principió a vivir una serie de cosas que él no esperaba. Y vimos cómo el Señor le había sostenido, pero primero vimos que José en la casa de su padre había aprendido a poner sus ojos en el Señor. No lo dice aquí en la palabra, no lo dice, porque todo el capítulo 37 se trata de José y dice los sufrimientos que principió José a vivir. Y sabemos que fue llevado a Egipto, pero dice la palabra, pero Dios no se apartaba de José. Y por supuesto, aunque no lo menciona, digo, pero seguramente José se ocupaba en buscar del Señor. Seguramente José venía delante del Señor y le decía lo que pasaba en su corazón. Y seguramente José decía, ¿por qué, Señor, me pasa estas cosas? Y ya en Egipto el Señor le mantenía y le guiaba. Y después nuevamente la esposa de un oficial de Faraón quería hacerle caer. Pero él dice, ¿cómo yo podría pecar contra Dios? Mostrando él ese carácter, el carácter de un verdadero hombre, porque tenía en primer lugar a Dios en su vida. Y esa es la forma como nosotros como humanos tenemos que buscar poner al Señor en primer lugar. No nuestros pensamientos, no nuestro trabajo, no mis hijos, no mi familia, sino Dios. Porque teniendo a Dios en primer lugar, todas las cosas te van a ir bien. Y debes enseñar a tus hijos. Tú debes enseñar a tus hijos que el Señor es en primer lugar. Ahora ves a tus hijos aquí, los tienes a tus hijos aquí, pero cuando ya son jovencitos, se esfuman, desaparecieron. Usted tiene el poder de hacerles desaparecer. Pero mire, mi hermano, eso no pasará si ustedes verdaderamente inculcan a sus hijos que lo primero en sus vidas es y debe ser el Señor. Pero claro, usted también debe vivir eso que le enseña a su hijo. Y verá el resultado. Yo no le estoy diciendo que es algo mágico y que no va a tener problemas cuando tenga 15, 16, 17 años. Somos humanos, recordemos. Pero la semilla estará aquí, sembrada. Y él recapacitará, ella recapacitará. Porque usted tomó tiempo para inculcarle lo mejor. Y parece que así fue José. Y por eso allá solo 17 años en adelante, él trató de hacer lo mejor para su Dios.
lo mejor para su Dios. ¿Cómo yo pecaría contra Dios haciendo este mal? Eso es lo que le dice, a la esposa de Potifar. Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, versículo 9. Y por tal circunstancia, por hacer el bien, fue encarcelado. Eso vimos, ¿cierto? Y bueno, y seguimos adelante viendo cómo verdaderamente Dios le puso. Y todo esto todas estas cosas que le pasaban era un tiempo de preparación para algo muy grande. Pero por supuesto José no lo veía así. Lo que él se enfocaba era ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios. Él se enfocaba en obedecer a Dios. Y que algo más grande le esperaba, él no lo sabía. Pero Dios alzó su cabeza y lo hizo como el segundo hombre más poderoso en Egipto después de Faraón. Y nos quedamos ahí, recordemos, nos quedamos ahí. Y entonces miren, pero ahora el Señor le llamaba a José para hacer un trabajo mucho más grande, y este trabajo para el cual Dios mismo le había preparado. Vimos anteriormente en el capítulo 39, él interpreta 2 sueños. Y después, al final del 40, en el 41 interpreta el sueño de Faraón, y que era relacionado con Egipto. Los 7 años de prosperidad y los 7 años de hambre. Y ni siquiera él buscando que él ser la persona que esté al frente, él pues le dice a Faraón, pues mira Faraón, yo te aconsejo, versículo 33 del capítulo 41, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y le dice lo que tiene que hacer. Él no estaba esperando ser recompensado con algo grande. Pero el Señor obra en las mentes y en los corazones, no solamente del seguidor del Señor. Sí lo obra para bendecirlo, pero también utiliza otras personas que no conocen a Dios para bendecir al que sigue al Señor. Y ese fue el caso de José. Y Faraón le dice, bueno, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón, tú vas a ser ese hombre. Tú vas a ser ese hombre, porque parece que el Espíritu de los dioses está en ti. Las mismas palabras que dijo el rey Nabucodonosor a Daniel, que el Espíritu de los dioses estaba en él. Sí, entonces, claro, verdaderamente el Espíritu de Dios estaba en él, porque le estaba guiando a hablar, a decir las cosas que debían de ser, a comportarse de la manera correcta y hacer todo lo correcto, porque el Señor mismo es el que dirige a la persona que ha decidido verdaderamente entregar su vida al Señor. Él le dirige a hacer las cosas que son correctas, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. El Señor nos ha traído aquí, pero para hacer la voluntad de Dios, para trabajar en el engrandecimiento de su reino. Para eso nos ha traído el Señor.
Para eso Jesús murió por nosotros. Para eso. Para que sean benditas en nosotros todas las naciones del mundo. Lo mismo que le dijo a Abraham. Y en ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Tú, yo, todos debemos ser parte de esa bendición a otras naciones. Y claro, como dije, este trabajo no era una tarea fácil, pues consistía ¿en qué? En administrar las riquezas de Egipto en tiempos de abundancia para hacer frente a los tiempos de crisis que vendrían después de esa prosperidad. Ese era el grande trabajo para el cual José era llamado, administrar las riquezas del pueblo de Egipto, ahora que había abundancia. Porque la revelación había sido hecha de que vendrán 7 años de pobreza y que ni siquiera se recordará esa grande abundancia que había. Ni siquiera recordarás. Tú tenías un grande trabajo, tú ganabas mucho dinero y tú eras muy respetado o respetada. Pero ha llegado el tiempo de crisis y nadie se acuerda de ti, ni siquiera al que tú ayudaste. Por supuesto, eso es penoso. Estoy hablando, por supuesto, en relación a estos años de abundancia y a los años de prosperidad. A los años que no había prosperidad, lo cual nadie se iba a acordar de cuánta abundancia había en Egipto. Pero José, guiado por Dios, tuvo una solución simple para la crisis que Egipto estaba enfrentando. José tuvo una solución simple. Y miren que él no esperó llegar. La solución que él dio no fue cuando él ya estaba en el poder, sino antes. Miren, ya leímos 41:33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra. 35, y junten toda la provisión de estos buenos años y recojan el trigo bajo la mano de Faraón. 36, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Miren, la solución no vino cuando José estaba en el poder, sino cuando José ni siquiera sabía de que él iba a ser ese hombre. Porque Dios, el Señor, es el que da esa inteligencia, esa sabiduría, esa visión. Dios es el que nos da. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Él es todopoderoso. Él puede ver más allá de estas paredes. Nosotros solamente podemos ver no más allá de nuestras propias narices, verdaderamente. Pero el Señor puede ver tu corazón. El Señor puede ver y Él sabe. Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente. El Señor nuestro Dios, a Él sea todo el honor y toda la gloria. Y entonces José, guiado por Dios, tuvo una solución simple para la crisis que Egipto estaba enfrentando. Él trajo todo frente al trono de Faraón. Él trajo todo frente al trono de Faraón como la única vía para salvar el futuro del pueblo de Egipto. Él trajo todo bajo el trono de Faraón como la única solución para salvar al pueblo de Egipto. Y claro, y eso lo vamos a ver, por supuesto, en el capítulo 47. Pero claro, antes de eso, vamos a decir algo más. En el capítulo 47 vemos cómo Él trae todo. O sea, Él pone a funcionar lo que Él mismo había dicho, lo que el Señor
le dio esa visión. Entonces, pero antes de nada queremos decir que José es un tipo de Cristo. Usted va a decir, pero ¿cómo es eso, mi hermano? Sí, José es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Es un tipo de Cristo. No digo que es Cristo, es un tipo en el sentido que él fue usado para traer salvación física a la nación, al pueblo de Egipto. ¿Entendemos? Él es un tipo de Cristo, en el sentido de que él fue usado por Dios para traer salvación al pueblo de Egipto. Sí. Mediante la cuidadosa administración de los bienes de esa nación, él vino a ser el Salvador de Egipto en el sentido físico. El Salvador de Egipto en el sentido físico, ya lo vamos a ver. Sí. La solución para enfrentar la crisis fue poner todos y cada uno de los problemas en la vida del pueblo bajo la autoridad de Faraón. Esa fue la solución. Todos los problemas del pueblo los iba a poner bajo el trono de Faraón. Y claro, a algunos va a parecer de que esta solución la solución que él tomó fue una manera de aprovecharse del pueblo. Pero no es así. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Sí, entonces, la solución, como dije, para enfrentar la crisis fue poner todo y cada uno de los problemas en la vida del pueblo bajo la autoridad de Faraón. Y es así que él trae cada problema, poco a poco lo va poniendo en las manos del Faraón. Si no, veamos aquí en el capítulo 47, miren, de capítulo 42 hasta el capítulo, hasta mediados del capítulo 47, se trata sobre los hermanos de José que vienen por alimento. Pero en el capítulo 47, a partir del versículo 13, ¿qué es lo que dice? No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Desfalleció. Recuerden que toda esa prosperidad de esos 7 años ni siquiera se iban a acordar de lo que había pasado. Y seguramente decían, cuánto me acuerdo cuando yo tenía esto y cuando yo tenía esto otro. Así como nosotros, ¿no? Estamos aquí y decimos, cuánto me acuerdo yo estaba allá en mi país y a esta hora yo hacía esto y este otro, me iba acá y ahora estoy aquí sin saber. Y nos lamentamos. Bueno, yo recuerdo cuando por primera vez yo llegué acá a los Estados Unidos solo, allá en Houston. Yo todos los sábados íbamos a predicar con los jóvenes a las cárceles y nosotros la pasábamos bien y nos gustaba. En los carros íbamos tocando la guitarra y cantando himnos. Sí, y la gente tranquila. Íbamos a las cárceles, jugábamos con los jóvenes que estaban en las cárceles, predicábamos la palabra y en la tarde íbamos a la sociedad de jóvenes. Muchos jóvenes, 40, 50 jóvenes. Y entonces cuando yo estuve en Houston, y a mí me gustaba y me gusta jugar básquet, solo con una pelota en una cancha, solo, y yo me acordaba, mi iglesia, mi país. Sí, porque así somos verdaderamente. Y sí, dice que no había en toda la tierra, el hambre era muy grave. ¿Y qué es lo que dice? Miren, como les dije, José puso cada uno de los problemas en la vida del pueblo bajo la autoridad de Faraón. Primero, él toma control de la fortuna del pueblo, versículos 13 y 14. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Primero, tomó todo el dinero, porque sí, él vendía, recuerden,
que acá en el capítulo 41, él dijo lo que se debía de ser hecho y así él lo hizo. Él puso en la ciudad lugares donde se puso todo el trigo que se había cosechado, todas las provisiones. Y ahora, como la tierra no daba su fruto, entonces se tenía el dinero. Entonces, mira, José, véndeme un quintal de trigo, un quintal de papas. Y así de esa manera José trajo todo el dinero bajo el trono de Faraón. Luego, o sea, lo que quiere decir que tanto a los ricos como a los pobres los puso al mismo nivel. Porque el que tenía $1.000.000 ya no tenía ese $1.000.000. El que no tenía mucho, seguía teniendo no mucho, pero el que estaba acá los puso al mismo nivel. Después, ¿qué pasó? Luego, las posesiones del pueblo es la que son puestas bajo el trono de Faraón. Versículos 15 al 17. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Yo os daré, por el ganado que me des, les daré pan, ya que no tenéis dinero. Bueno, dadme vuestros ganados. ¿Sí? Entonces, seguramente los ricos podían mantener sus posesiones por un tiempo, pero ellos, por supuesto, tendrían que, por supuesto, deshacerse de esas cosas porque necesitaban el pan, necesitaban que comer. Después de ello, entregaron sus propiedades, versículo 18 al 20. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor, nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces José compró para Faraón todo el territorio de egipcio. Todo fue puesto en manos de José. Y así, poco a poco, todo lo que pertenecía a cada persona fue puesto bajo el trono de Faraón. Todo. Y como si eso fuera poco, ¿qué es lo que dice? Versículo 21. Dice: y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Él mueve a las personas a la ciudad y trata de reubicar a las personas en la ciudad. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? Recordemos que en el campo no había, la tierra no servía para sembrar. Recordemos que cuando no se puede sembrar es porque no hay lluvia, o sea, hay sequía. Y por eso el ganado, si no tenía que comer, la hierba no crecía, el ganado se moría. Era mejor deshacerse. Y por eso José reubica a las personas en la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Sí, no había que comer en el campo. Recordemos que él en la ciudad creó grandes graneros para poner ahí el alimento. Y moviéndoles a las personas a la ciudad, ellos estaban más cerca. ¿Para qué? Para poder alcanzar, en este caso, la comida que necesitaban. No tenían que venir desde New York acá para recibir un poquito. Mejor me mudo a Silver Spring y estoy ahí y recibo mi porción. ¿No les parece? Y sí, José hizo de esa manera. Y finalmente, él toma el producto que ellos iban a cosechar. Versículos 23 al 26. Y José dio al pueblo: he aquí os he comprado hoy
a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Entonces, finalmente, él toma el producto que ellos iban a cosechar y lo pone bajo la autoridad de Faraón. Ellos estaban a punto de perderlo todo. ¿No les parece que eso era algo sabio, el deshacerse de lo que uno no tiene? De lo que uno tiene. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tener 4 o 5 carros? Si yo tenía, cuando había prosperidad en mi vida, yo tenía 4 o 5 carros. Y ahí están los carros, los 5 carros. Pero ahora que no tengo ni para la gasolina, ¿para qué me sirve tener 5 carros ahí? ¿No les parece que es mejor deshacerse? Ahí pasan comerciales en la televisión de que tiene su carro, pero no tiene para el seguro. Entonces dice, bueno, es que cuesta tanto el seguro, mejor el carro lo tenemos ahí. Entonces, pero sí, ellos estaban a punto de perderlo todo por causa de la escasez. Sí, el dinero no les servía porque no había alimento para comprar. Haciendo un resumen, el dinero no les servía. Sus propiedades no les servían, ellos necesitaban alimento. Sus tierras no les servían por causa de la sequía y el hambre y todo lo relacionado con lo que conlleva sembrar. No había agua, no había, entonces ¿para qué tener una tierra? ¿Para qué tener una propiedad? Entonces, y sus ganados, al no tener alimento tampoco les servía, pues no tenían con qué alimentarlos. José tomó todo lo que las personas tenían y puso bajo el trono de Faraón. Entonces él resolvió los problemas de todas las personas haciendo lo que hizo. Y como dije, seguramente alguien puede decir, bueno, él se aprovechó de ese tiempo, en este caso de pobreza de todo el pueblo. Se enriqueció José. Ahí yo no le veo ninguna gracia. Podemos y tal vez estaríamos tentados en pensar eso nosotros. Pero, ¿qué dice el pueblo egipcio sobre esto? Versículo 26, ¿qué dice? Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. La vida nos has dado, José. Con todas esas cosas que tú has hecho, verdaderamente la vida nos has dado. Mira, yo vivía en el campo, tenía 100 hectáreas de esto y recogía cada año tantos quintales de trigo, de cebada, pero eso se acabó y ahora no tengo para nada. Ahí está la tierra, ¿de qué me sirve si no tengo que comer? Pero ahora estoy en la ciudad y estoy cerca de donde puedo yo ir y adquirir comida. Tú me has salvado la vida, mi vida y la de mi familia. Gracias, José. Y recordemos, miren, que José era guiado por el Señor. Y por eso, por supuesto, y Dios hace las cosas bien hechas. Dios las hace. Y por eso el pueblo de Egipto, el pueblo egipcio vio el grande bien que José había hecho, estando ahí en la posición que él estaba. Porque recuerden que Dios puso a José en la posición que estaba, ¿para qué? Para hacer de salvación física al pueblo egipcio. A tal punto que de las naciones, de otras naciones, venían a comprar, porque solamente en Egipto había. Sí, no es que producía la tierra, sino que ellos tenían almacenado comida. Y es así que Jacob también fue y compró, el padre de José fue y compró lo que tenía que comprar. Y sí, todo lo que José hizo fue hecho bajo la guía y el plan de Dios. Él dio al pueblo semilla para que siembren e impuso que se dé un porcentaje a Faraón. Aquí dice el quinto.
lo que equivale al 20%, porque un quinto es, cuando se hace son 5 quintos, ¿cierto? De un total, 100%. Y si utiliza un quinto, ¿cuánto queda? 4 quintos. Y si usted multiplica este 5 por 20, es 100. Entonces, un quinto corresponde al 20%. ¿Ok? Entonces, le dio al pueblo de egipcio que dé digamos, diezmo. No es diezmo, sino que dé el 20%. Y ellos lo hicieron con alegría. Y el 80% les quedaba para ellos. O sea, los otros 4 quintos. Y ellos lo hicieron con alegría. ¿Por qué? Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Dios nos da todo a nosotros. Y Él nos pide un mísero 10%. Nos dice que vivamos con ese 90%. Pero muchas veces ni eso queremos dar. Y el pueblo dijo: la vida nos has dado. Mira, esto no es nada. Gracias, José. Si quieres te doy más. Pero bueno, sí. Entonces, miren, la forma como José enfrentó las crisis y la forma como administró los bienes en el tiempo de crisis son principios que pueden ser aplicados a las crisis que nosotros pasamos hoy en día. Sí. Como dije, las crisis no respetan a nadie. Las crisis vienen de varias formas. Y claro, y aunque no nos haya pasado ninguna crisis todavía, si nosotros vivimos más tiempo, seguramente las vamos a experimentar. Seguramente. Dios quiera que no las experimentes. Pero también Dios quiera que sí las experimentes. ¿Por qué? Porque las crisis muchas veces nos hacen acercar más a Dios. Porque ahí vemos la necesidad verdadera de que sí, yo tengo necesidad de Dios. Por eso, si es así, bienvenidas sean las crisis a tu vida. Bienvenidos sean los problemas a tu vida, porque el Señor te va a formar. El Señor te va a formar para algo más grande. Y te va a guiar. Sí. ¿Cómo José manejó estas crisis? ¿Qué podemos aprender de ellas? La forma como José manejó estas crisis debe ser una estimulación para nosotros. Primero, podemos decir que las crisis nos hacen reexaminar el propósito de nuestra vida. Las crisis nos hacen reexaminar el propósito de nuestra vida. El propósito para la vida de los egipcios fue claramente dado por Faraón. Fue claramente dado por Faraón allá en el capítulo 41, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Entonces, él dio una descripción exacta de cuál sería ese propósito. Id a José y hacer lo que él os dijere. Tal vez usted se queda pensando, no, id a José y hacer lo que él os dijere. A mí, de la misma forma, el Señor nuestro Dios, cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros nos pasa lo que no queremos que nos pase y nos sentimos nada, sentimos que, bueno, no sé qué decir verdaderamente, pero hay veces en que usted se sienta ahí y no sabe qué hacer. Y usted está en una crisis y el Señor, nuestro Dios, ¿qué es lo que le dice?
El Señor nuestro Dios, Él nos dice que debemos ir a Jesús. Él es nuestro Salvador y cualquier cosa que nos diga que debamos hacer, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Lo que el Señor Jesús me diga lo que debo de hacer. Así que si estás en crisis, si tu vida, utilicemos esta palabra, si tu vida está hecho un desastre, así decimos, no. Anda donde el Señor Jesús, anda. Él te va a decir lo que tienes que hacer, pero tienes que verdaderamente abrir tu corazón y venir delante de Él con sinceridad, y Él lo hará. Él lo hará. Juan 5:19, ¿qué es lo que nos dice? Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es lo que nos dice. Entonces, en medio de una crisis, el propósito de tu vida debe ser redefinido y reexaminado. Debes hacer un alto y preguntarte a ti mismo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que Dios me llama a hacer? ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios me ha llamado a hacer o no? Tienes que reexaminarte a ti mismo el propósito para el cual tú estás aquí. Tienes que reexaminarte. Reexaminar quiere decir volver a examinar. Es cuando digamos, en la escuela nos enseñaban que cómo saber si una multiplicación o división está bien. Entonces había métodos de cómo probar de que estaba bien. Y ahí eso es reexaminar que esta operación que estoy haciendo está correcta. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Y el único propósito de nuestra vida debería ser ¿qué? Que seamos obedientes al Señor Jesús. Lo que Él nos llame a hacer es lo único que debemos de hacer. Entonces, dije que debemos reexaminar el propósito de nuestra vida. Y ese único propósito de nuestra vida debe ser el obedecer al Señor Jesús. Que el Señor, mi Dios, me llame y me manda y dice, bueno, todo lo que el Señor Jesús, todo lo que tengas que hacer el Señor Jesús lo va a hacer, te va a hacer, decir. Allá en Juan 14:23, ¿qué es lo que nos dice? Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y allá en 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces todo lo que el Señor Jesús te mande a hacer, eso debes de hacer. Y el Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos están aquí. Aquí están. Pero tienes que revisarlos para que tú sepas cuáles son los mandamientos del Señor. Entonces, nos damos cuenta que todo Egipto vino y estuvo bajo el control de José. Él llegó a ser el salvador de Egipto y la lealtad del pueblo era enorme para José. Aquí no vemos que dicen nada, sino que la vida nos has dado. Entonces, miren, en medio de esa crisis, el principio que Faraón dio al pueblo fue cumplido. Sí, porque todos fueron a José y José les dio las instrucciones de lo que debían de hacer. Haced esto, haced esto, haced esto y haced esto otro. Y eso hizo el pueblo. Entonces, en tiempos de abundancia, cuando no hay necesidad, cuando no se ha experimentado ninguna crisis, bueno, nos es fácil decir, lo que el Señor me diga que deba de hacer, eso lo voy a hacer. Es fácil decir, pero cuando estás en crisis, cuando
no tienes por dónde escaparte, qué hacer, te sientes atrapado. ¿Estás listo para decir lo que el Señor me diga que haga, eso haré? ¿Estás listo? Porque claro, cuando nada me falta es fácil decir, oh Señor, yo te seguiré hasta donde quiera que tú vayas. Así fue lo que le dijo alguien que quería seguir al Señor Jesús. Las zorras tienen cuevas, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Oh, déjame que primero me despida de mis padres. Deja que me entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Eso es lo que nos dice, lo que dice el Señor. Entonces, cuando los problemas ocurren y enfrentamos una crisis, nos hacemos preguntas básicas de nuestra vida, que sí que fallamos a hacernos cuando todo iba bien. Por supuesto, cuando todo va bien no hacemos esta clase de preguntas, pero cuando sí nos principia a fallar, estamos en una crisis tremenda, ahí tal vez esas preguntas básicas que debíamos de habernos hecho, nos hacemos y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A quién estoy dedicando mi vida? ¿Estoy cumpliendo el propósito para el cual fui llamado? Y cuando esté al final de mis días, ¿podré decir plenamente convencido, valió la pena vivir esta vida? Porque sí, las crisis son las que nos llevan a meditar más profundamente el propósito para el cual yo estoy aquí. Es una tragedia el vivir de aquí para allá y sin conocer con claridad el propósito de mi vida. Y después, al final de mis días, cuando ya me es difícil cambiar las situaciones, cuando ya no puedo llegar a ser joven nuevamente o niño nuevamente o recién casado nuevamente, cuando todas esas cosas en mi vida han pasado. Sí, miramos hacia atrás y decimos, debía de haber hecho esto. Me hubiera gustado ocupar el tiempo en hacer esto. Este propósito parece que no fue claro. Por eso, mi hermano, cuando las crisis vienen, estas nos deberían llevar a reexaminar nuestro propósito en nuestra vida. Pero mira, mi hermano, no está todo perdido. Dios nos ama y Él nos da otra oportunidad. Y el estar vivo es la oportunidad que el Señor nos da. Sí, es verdad que las cosas del pasado nos recordamos y nos hacen a veces sentirnos mal, pero mira, que esas cosas del pasado te hagan recordar, pero para tomar ejemplo y no a volverlas a hacer. Que esas cosas del pasado sean algo que te esfuercen a hacer, a vivir una vida diferente, que glorifique y bendiga el nombre del Señor. Esas cosas pasadas. Creo que aquí nos vamos a quedar. La próxima semana continuaremos con esto. Pero sí quiero decirte, trae todo a los pies de Jesús. Él toma lo que traigas a sus pies y lo transforma de acuerdo a sus grandes misericordias. El pueblo egipcio trajo al trono de Faraón por orden de José todo lo que eran y lo que tenían y obtuvieron salvación física. Tú trae lo que hay en tu corazón, todo lo que eres, todo lo que te molesta, tráelo a los pies de Jesús y obtendrás salvación espiritual y vida eterna. No guardes nada, tráelo a los pies de Jesús, Él cambiará tu vida para siempre. Toma el ejemplo de
José, como hizo con el pueblo. Él trajo todos esos problemas a los pies, al trono de Faraón, para que sea Faraón el que dé la solución. Por supuesto, él era el que iba a dar la solución, por supuesto, pero él era un administrador. Y él era, en nombre de Faraón, hacía lo que hacía. Y seguramente Faraón estaba de acuerdo con eso. De la misma forma nosotros traigamos todas esas cosas que nos molestan, las cosas que tenemos en nuestro corazón y todo, y pongámoslos a los pies del Señor Jesús. Y de esa manera el Señor será el que traiga consuelo a nuestra vida, y el Señor nos guiará a ser y a vivir una vida que Él quiere que vivamos. Que el Señor les bendiga, Padre. Glorificamos, Señor, y bendecimos, oh Dios, tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra. Guíanos, oh Señor, a poner en práctica esta tu palabra y hacer tu voluntad, porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que te suplicamos estas cosas. Amén.